Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Voy a habilitar un ratingo el tema de esta práctica que me olvidé. Tenemos que hacerla. Hoy la vamos a hacer para el día 7. 30. Vamos a poner para ver esto para el 9. Y todo esto debería estar en octubre. Ok, ya está habilitado. Bien, a ver qué es lo que hemos hecho acá. Me voy a acordar de lo que hemos ido haciendo. Que no tengo. Sí, de nuevo a estructura de datos. Ya estábamos en las listas, ¿no? Ok. Sí, ya me acordé, ¿no? Ya miramos con ustedes las estructuras, ¿no? Los diferentes tipos, modelamientos, en este caso, ¿no? Tipos de modelamiento estáticos, dinámicos y todo lo demás. Seguimos en la misma idea, ¿no? De construcción. Les había pasado seguro la parte del código también, para que lo puedan ver, dónde está, y las listas, ¿no? Igual. Sí, ¿no? Aquí está, listas dinámicas simples, ¿no? Tenemos búsquedas, ¿qué más? Listas estáticas, exactamente. Ok. Bien, ahí lo tenemos, las dos. Creo que ese día hablamos un poquito sobre las estructuras, ¿no? Cómo eran, ¿no? Por qué la hacíamos a través de estructuras vectores, por qué utilizábamos la estructura nodo para el asunto de las listas, cuáles eran los beneficios que tenían, ¿no? Cómo lo deberíamos comenzar a implementar y a partir de ahí comenzar a desarrollar los métodos, ¿no? Que eso es lo que tendríamos que comenzar a mirar. Primero, comiencen a ver el asunto de cómo, me supongo que ya han estado trabajando un poco sobre el código, ¿no? Ver cómo se la estructura la plantilla de las listas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? A través de nodos, esta es la parte dinámica, donde estructuramos, ¿no? Estas plantillas, cómo se las viene definiendo a través del modelo del diseño, ¿no? En este caso, del diseño. Cómo nosotros vemos un nodo dinámico y también tendríamos que ver cómo lo vemos en nodo estático, ¿no? Dos sentidos que deberíamos comenzar a trabajar. No se olviden que los tipos de datos abstractos, en este caso los ADT, son muy importantes en el proceso de desarrollo de los nuevos sistemas, de las nuevas arquitecturas, infraestructuras, saber modelar. Si nosotros sabemos modelar, jóvenes, vamos a poder diseñar cualquier tipo de estructura. Entonces, esa es la idea cuando comencemos a diseñar esto. En la parte dinámica no creo que haya problemas. Lo vamos a acá, ¿no?
donde, fíjense, mostramos un modelo de nodo, aquí está, en el cual el nodo está compuesto por un elemento y un vínculo, un enlace. Un elemento y un enlace. Un elemento, el valor del nodo, y un enlace al siguiente nodo. Entonces, cuando nosotros venimos acá, ¿no se ve? A ver, veamos. Esperen un ratito. Ah, no, es que estoy mostrando ¿cómo se llama? Estoy mostrando sí, sí, la presentación de esperen, siempre pasa. Dejar, vamos a presentar. Vamos a presentar toda la plantilla. Vamos a presentar toda la plantilla. ¿Ya? Y aquí la vamos a mostrar. Ok. Entonces, ahora sí, ya se ve, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, lo que les quería mostrar era que acá, cuando nosotros vemos el diseño, ¿no? Vemos el diseño contextual, ¿no? Que hemos hecho. Un nodo que está compuesto por un elemento y un enlace, ¿no? Un elemento y un enlace. Entonces eso debería estar plasmado dentro de su estructura, ¿no? Como yo lo diseñé. Entonces dentro de la clase nodo, al momento de inicializar los valores, yo voy a tener un elemento, en este caso una data, si ustedes quieren ponerle el mismo elemento, le ponen elemento, y un nodo, un linker, o en este caso un nodo próximo o siguiente, ¿no? Un next, ¿no? En este caso ya están inicializados. Todo eso lo tengo que definir dentro de mi diseño. ¿Cómo se va a comportar este objeto? No se olviden que acá yo le estoy pasando un parámetro, le estoy pasando un dato, en este caso un dato vacío, un elemento vacío, y le estoy pasando, al mismo tiempo le estoy asignando, perdón, no le estoy pasando, le estoy asignando un vínculo vacío. ¿Cómo se vería eso dentro de mi diseño? Dentro de mi diseño se supone que yo le estoy pasando acá un vínculo que apunta a nulo, el enlace debería ser null, y aquí un elemento que debería empezar con no. Entonces eso es lo que está diseñado, ¿no? Entonces cuando yo inicie mis operaciones con mi estructura, al momento de construir este nodo se va a construir con un valor nulo y un enlace nulo. Eso es lo que yo estoy planteando dentro de este diseño. Ahora, dentro de este código, cuando yo instancio ya la clase lista, porque hasta el momento tengo la clase nodo, fíjense que esta clase nodo no tiene los getters y setters, lo tienen que adicionar, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿qué getters y setters? Asignación de datos y asignación de link, obtención de datos, obtención de link. Y si ustedes vieran que necesitan algún tipo de propiedades, ¿no? O en este caso de atributos o métodos, lo definirían también, ¿ok? Entonces eso está libre a construcción dependiendo de lo que ustedes diseñen. En este caso, falta acá implementar, ¿no? Los getters y setters. No se olviden que estos simplemente son ejemplos. Bien. Cuando nos vamos a la parte de listas dinámicas, fíjense que ya la lista tiene un constructor como tal. Y ese constructor empieza con un head, ¿no? ¿Qué viene a hacer eso? Si yo me vengo acá, esta lista, este linker, inicia, fíjense en este modelo, inicia con un hit o un header, perdón, en null. ¿Qué quiere decir? Que aquí, al momento de definir yo la variable cabeza, en este caso, o inicio de la lista, esta va a empezar con un valor de null. ¿Qué quiere decir? Que no apunta a ningún elemento de estructura de este tipo. Simplemente está ahí, apuntando a vacío. Así es como está diseñado esta lista que ustedes están viendo acá, ¿no? Está diseñado de esa manera. Dentro del constructor,
un puntero vacío, listo, inicia el proceso. Una vez lo tengo este puntero vacío, lo siguiente ya vienen a ser los otros métodos que van a ser adicionar, buscar, eliminar, ordenar, ¿no? Algunos métodos que vamos a tener que ir construyendo. Por ejemplo, acá está el método adicionar, ¿no? Adicionar recibe un parámetro como dato, vamos leyendo más o menos el código para que lo vamos entendiendo, la asignación de una nueva estructura de tipo nodo, le paso el dato. ¿Qué es lo que hace este constructor? Recibe este dato, le asigna el valor y asigna un puntero a null. Así funciona, ¿cierto? Entonces eso se le denomina el nuevo nodo. Una vez yo lo tengo, ese nuevo nodo creado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez lo tengo acá, creado este nuevo nodo, que ven aquí, lo que tengo que hacer es, dentro de esta variable que se le denomina linker y allá está como head, va a ser asignada o vinculada a esa nueva estructura, ¿no? Eso es lo que debería funcionar. Entonces aquí hay un condicional donde se pregunta, ¿no? Si ese valor de head es distinto de nulo, entonces quiere decir que en este caso no hay elementos y lo que se tiene que hacer es asignar un nuevo elemento a esa estructura, a ese campo. En ese sentido, head va a recibir el nuevo nodo. En caso contrario de que ya exista un valor, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hacer el proceso de buscar el espacio donde se tiene que insertar ese elemento. ¿Qué quiere decir? Que una vez yo tenga vinculado este al primer elemento, ¿no? Que es el primer paso cuando este es nulo, como lo estamos viendo acá, cuando este es nulo, creo el primer elemento y lo vinculo. Pero ¿qué pasa en los siguientes elementos? Puede ser que ya haya un elemento o muchos elementos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recorrer esos elementos hasta encontrar un puntero siguiente que esté nulo. Entonces, eso es lo que hace acá. Es por eso que tenemos un while donde corre los nodos desde el next, es decir, el puntero siguiente, lo recorre y asigna ese next al nodo actual. ¿Hasta cuándo? Mientras este nodo sea distinto de null. Es distinto de null, hace ese procedimiento y cuando sale de ese while, lo que hace es la inserción o vinculación de este nuevo nodo hacia el nodo siguiente, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es agarrar esa nueva cajita, ¿no? Agarrar esa nueva cajita y crearla y vincularla, ¿no? con el nuevo elemento. Espérenme un momentingo, jóvenes. Bien, jóvenes. Me van a disculpar que recibí ahí una visita. Ok, continuemos. Entonces la idea, jóvenes, de esto, un ratito, es ubicar dentro de este ciclo, ¿no? El elemento que tenemos que añadir. Entonces, una vez hagamos ese recorrido dentro del while y nos encontremos con el último nodo, por eso acá está como last node, ¿no? Punto next, va a ser igual al último nodo vinculado, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace acá, ¿no? Se crea el nodo, se recorre hasta el último elemento y ahí se asigna el nuevo nodo y se lo vincula. Eso fíjense que es estándar en todo. Lo que ustedes tienen que aprender es cómo se comporta esta estructura y tiene que
también entender que existen, yo siempre los llamo, cuando comienzo a programar, los llamo casos de uso. Es como los casos de uso cuando hacemos con UML, ¿no? Diseño todos los casos que van a formar parte de la resolución a un problema, y uno de esos casos es el caso inicial, cuando este elemento es nulo, el caso cuando solamente hay, cuando el elemento, perdón, es nulo, cuando ya hay algún tipo de elemento, y los casos generalmente se definen como casos iniciales y casos condicionales y casos extremos. ¿Cuáles son los casos extremos? Cuando no hay elementos, cuando es nulo, o cuando mi estructura está llena, ¿no? Cuando mi estructura ya no tiene memoria para poder ser asignados los demás elementos. Fíjense que en este código que yo tengo acá, solamente vemos dos condiciones. La primera condición y la condición natural, o la condición, perdón, condicional, ¿no? En condiciones normales, llamémoslo así, pero no lo tengo la condición extrema. Aquí yo debería tener la condición extrema, donde debería decir, ¿qué pasa si mi estructura ya no tiene memoria para seguir almacenando más elementos? Entonces tendría que tener una condición, pero ¿por qué creen que no se las tiene? ¿Alguno sabe por qué dentro de estos diseños siempre obviamos esa condición? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? ¿Nadie? ¿Nadie? Bien. ¿Por qué no se la toma en cuenta? No se la toma en cuenta porque nosotros desarrollamos o diseñamos, jóvenes, sobre algo que se llama lenguajes, son los lenguajes, ¿cuál es el término esto? Lenguajes manejados, uno, y lenguajes no manejados son los otros. Nosotros desarrollamos sobre lenguajes manejados. ¿Por qué se llaman lenguajes manejados? Porque estos lenguajes, antes los lenguajes no manejados son como C, Ensemble, C, C++, hasta ahí, ¿no? No sé si habrá otro lenguaje que se llama Scrum, ¿no? Otro de los lenguajes no manejados en este caso. ¿Qué significa? Ahorita, para desburrarnos un rato, vamos a leer un poquito. ¿Qué son los lenguajes de programación no manejados? ¿Y a qué se refieren con los lenguajes manejados? ¿No? Aquí está. No manejados. Se refiere a la falta de sistema de gestión de memoria o tipado automático, donde el programador es responsable de la asignación y liberación de memoria manual. Simplemente para que nos desburremos un rato y tengamos la idea de por qué hay lenguajes manejados y hay lenguajes no manejados. Entonces, en los lenguajes no manejados se supone que ustedes tienen que administrar esa memoria y tienen que tipificar los tipos de datos. En cambio, en estos lenguajes ricos, que yo también los denomino como ser los lenguajes manejados, no tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque ahí existe algo que se llama el manejador de basura, denominadas en inglés garbage collection, ¿no? O manejador de basura. En los lenguajes de programación manejados. ¿Ok? No sé si lo han escuchado estos términos nuevos, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, un manejador o recolector, también denominado, ¿no? Garbage collection, por eso se llama. ¿Ok? Entonces, aquí está, ¿no?
el término, o colector, garbage collection, ¿sí? Entonces, ese recolector o colector de basura ya lo traen todos los lenguajes nuevos de programación. Y es por eso que nosotros acá no necesitamos pedirle o condicionarle, ¿no? Que nos diga si ya no hay memoria o hay memoria. Se supone que estos nuevos lenguajes lo que hacen es estar constantemente viendo qué objetos ya no se utilizan dentro de nuestra programación y comienzan a liberarlos. Y es por tal motivo que ya nosotros no nos hacemos cargo de estos elementos que no han sido depurados, ¿sí? Y es por eso que no hay esa condicional ahí. Podríamos utilizarla, ¿por qué no? Se podría implementar, pero no tendría sentido. ¿Por qué? Porque ya estos lenguajes manejan un garbage collection, ¿ok? Esa es la idea para los que no lo saben, ¿no? Todo tiene un sentido dentro de la programación y eso ustedes lo tienen que comenzar a conocer. Si no lo conocen, entonces están trabajando, ya siempre les he dicho, están trabajando a ciegas, ¿no? Están copiando, haciendo algo que se llama dentro del proceso de programación, ¿no? El actuar como programador, ¿no? Algo que ustedes deberían tomar en cuenta para hacer esos cambios. Bien, luego tenemos el buscar un elemento, mostrar algún elemento, saber qué longitud tiene la lista, hacer igual otra búsqueda de elementos. Fíjense, aquí tienen el buscar y aquí hay otro buscar en inglés. Eliminar un elemento dentro de la lista. Y aquí tienen para comenzar a desarrollar sus pruebas. ¿Ok? Entonces, denle una miradita. Simplemente le he mostrado un concepto, una conceptualización, perdón, del cómo se debería estructurar estos elementos. Esto lo vemos desde un punto dinámico y aquí está desde un punto estático. ¿Qué debería yo tomar en cuenta para llevarlo a un elemento estático? Por ejemplo, como su nombre lo dice, esta estructura no podría cambiar la cantidad de elementos que tiene. Sus capacidades son delimitadas a través de cantidades de elementos. Es por eso que aquí tenemos algo que se llama la capacidad. ¿Cuántos elementos pueden tener dentro de esas estructuras? El tamaño que tiene y aquí la inicialización de esos elementos. ¿Ok? Lo mismo, fíjense, tenemos una clase estática, lo único que acá no tenemos un constructor, por tal motivo se las define como estáticas, ¿no? Porque no hay un constructor, un inicializador, y aquí lo que hacemos es manejar directamente ya los elementos, los métodos, perdón. Los métodos a adicionar, lo único que tenemos que definir es sobre qué elemento se va a cargar, sobre qué índices, entonces lo vamos definiendo de esa manera. ¿Ok? Aquí cómo obtener un valor, cómo colocar un valor, cómo mostrar y la longitud de esos elementos. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense, ahí tenemos los dos tipos de estructuras, ¿no? Siempre estáticas dinámicas, ¿no? Persistentes y simuladas. Generalmente eso lo tienen que tomar en cuenta cuando les pregunten, ¿no? Los modelos que existen de datos, ¿no? Y ahí es donde estamos apuntando para la implementación. Entonces, jóvenes, esa es la idea de ir implementando. Ya se las he colocado la tarea para que ustedes lo vayan implementando. Lo que yo quiero ver es que su diseño sea coherente con lo que ustedes están comenzando a elaborar. Entonces ya tienen ahí el modelo, vayan implementando todos los métodos get y setters que tengan, aparte de los métodos que ustedes quieran adicionar, como ser agregar, eliminar, buscar. ¿Ok? Y otros más, ¿no? Si quieren el ordenar, ¿no? Un elemento. Bien, hasta ahí estamos hablando de algo que se le denomina listas simples, jóvenes. Pero dentro de las listas simples también tenemos otros tipos de listas, que son las dobles y las circulares. Ahí tienen algunos ejemplos. Todos persiguen el mismo sentido, no se olviden.
Lo único que cambia que es, acá yo siempre lo llamo, es la cabecera. ¿A qué se llama la cabecera? Es el cómo está organizada esa lista, ¿no? Todos van a tener nodos, no se olviden. Lo único que estos nodos ya cambian, fíjense. En este tipo de nodos, que son las listas dobles, no solamente voy a tener un puntero next, sino también voy a tener un puntero hacia atrás, ¿no? O si ustedes lo quieren ver, adelante, atrás, o next y last, ¿no? O back. Son los elementos adelante, atrás o primero y último. Esos elementos son dos enlaces, dos vínculos, perdón, y un elemento. Ese elemento es el que ustedes están definiéndolo ahí. Bien, entonces al momento de construir, fíjense, en el nodo no va a haber problema, ya no vamos a tener solamente un enlace, vamos a tener dos y un elemento. Eso es fácil de implementar en las listas dobles, vayan mirándolo el concepto solamente. Lo que va a cambiar es al momento de crear la lista. Igual la van a crear la lista con todos los métodos, igual va a tener un inicializador, un constructor, van a tener métodos de adicionar, eliminar, buscar y ordenar. Ok, ¿qué va a cambiar? Fíjense, aquí tenemos un link que apuntaba a una estructura nula. Aquí vamos a tener, ¿qué cosa? Una variable que apunte también a una estructura, pero de tipo nodo, pero que tiene dos tipos de enlaces. Un enlace siguiente y un enlace anterior. Entonces, cuando yo lo vincule, fíjense que la vinculación va a ser la misma, va a ser a una estructura, no a ninguno de los punteros, sino a una estructura. Lo único que cuando yo lo enlace, va a apuntar a la nueva estructura y dentro de la nueva estructura, su puntero anterior va a apuntar al puntero que la apunta, más o menos, no sé. Es como un estado circular. ¿Ok? Ese elemento va a apuntar a esta estructura y esta estructura al elemento que lo vincula. Así va a ser. Cada vez que adicionemos un nuevo elemento, vamos a tener que cambiar la forma en la cual esto se enlaza. No se olvide. Si yo creo un nuevo elemento, voy a recorrer hasta que el elemento próximo igual sea nulo. Vamos a seguir en la misma idea. Vamos a crear el elemento, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a enlazar ese siguiente a la nueva estructura y de la nueva estructura el elemento anterior va a apuntar al elemento que lo apunta. Y así en todo. Esto van a ser las listas doblemente enlazadas. Y alguien se preguntará por ahí, ¿no? Espero que les surja por lo menos duda a ustedes, ¿no? Agarrar y decir, ¿y qué hace o para qué sirve una lista doblemente enlazada? Sí, ya la tengo la lista simple. ¿Por qué una doble? Para poder recorrer mucho más eficientemente una lista. Es decir, puedo recorrerla hacia adelante como puedes recorrerla hacia atrás. En una lista de este estilo, voy a hacer todos los recorridos hasta terminar con un puntero final, pero yo ahí no voy a poder volver al elemento inicial. En cambio, aquí sí, voy a llegar hasta el último elemento y a partir de ahí puedo ir del anterior al anterior hasta encontrarme con el primer elemento. ¿Para qué me sirve? Para muchas cosas. ¿Ok? Que luego ya la vamos a ir viendo en los proyectos y todo lo demás. ¿Y cuál es la diferencia entre esta y la circular? Que la lista simple termina en null y la circular, el último elemento apunta al primero. No es más. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que me hace circular? Porque yo voy a venir, voy a recorrer, y en vez de irme y toparme con un elemento nulo, me voy a topar que apunta al inicio, y voy a volver a realizar el mismo recorrido. Esto va a ser indefinido hasta que yo le ponga algún tipo de salida a ese bucle, ¿no? Más o menos para que vamos entendiendo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre una lista simple, una lista doble, una lista circular? ¿Ok? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, jóvenes, a partir de ahí? Comenzar a crear los tipos de listas, ¿no? Listas simples, dobles y circulares. Y viendo o transformando los métodos principales. ¿Cuáles son esos métodos principales? El método adicionar,
¿no? El método eliminar y el método buscar, ¿no? Eliminar, buscar y adicionar. Son los tres métodos que deberían modificarlo dependiendo de las nuevas estructuras. ¿Ok? Entonces, esa tendría que ser la idea cuando construimos estructuras de este tipo. Bien, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Luego ya vamos a ver si implementamos algún proyecto empleando estas nuevas estructuras de datos. Bien, ¿no hay preguntas? Bien, jóvenes, comiencen a desarrollar y implementar. Dígame, Zambrana. Ingeniero, una consulta. Quería presentar mi proyecto de polinomios y de conjuntos, si es que se puede todavía. ¿De qué? ¿Polinomio? Ajá, y conjunto. El de la anterior clase que no le puede demostrar. Veámoslo para las siguientes entregas. Ya estamos muy alejados de eso. Ya, está bien. Yo ya las listas las procesé. ¿Ya? Ya. Veámoslo para el siguiente. Dile, Luis. Ingeniero, creo que en la plataforma habilitó este domingo un examen teórico. ¿Va? Y, bueno, no había anuncio. A ver. Creo que Generalmente todo eso que de la mañana. aparecen de repente son autoevaluaciones. No las hagan esas, ¿ya? Si les aparecen. Un examen teórico era. Tengo aquí un parcial. Cierre de primer parcial teórico, dice. No, nada de eso. Lo que pasa es que no, esta vez lo estoy dejando todos los exámenes para el final. ¿Ya? Como esto está programado en los anteriores, a veces se copia estos datos. No, solamente lo que quedemos planificado ya con ustedes, nada más. Por el momento no. Vamos a acabar todo el avance y a partir de ahí, y los proyectos, y de ahí ya nos vamos a dedicar a los exámenes, ¿ya? Bien, jóvenes. No sé si tienen alguna otra consulta. ¿Ninguna? Bien. Nos vemos, jóvenes. Vayan haciendo sus tareas. Nos vemos en la siguiente clase.